Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy tenemos un invitado especial y un tema también muy especial. Vamos a tratar sobre un tema muy espiritual y que nos va a dar un beneficio muy grande para nuestra alma, para nuestra familia inclusive. Y estamos aquí el día de hoy con el Padre, por primera vez, con el Padre Marlon Jiménez aquí en este podcast. Bienvenido, Padre, al podcast aquí de los Caballeros de la Virgen. Salve María a todos, salve María hermano Jonathan. Sí, es una alegría estar en este programa que de hecho queremos tratar un tema, como usted ya dio en la introducción, que va a traer un beneficio para todos nosotros. Un beneficio en el campo espiritual, pero inclusive tiene sus alcances, sus repercusiones en el día a día, ¿no? Claro. En nuestra vida, en nuestro relacionamiento con nosotros, Uh-huh. en enfrentar una serie de dificultades tan comunes en los días de hoy. Así es, así es. Y al tratar el sacerdote, este tema tiene un añadido, digamos así. ¿Cuál es el añadido? La experiencia en el sacramento de la confesión. Uh-huh. Porque es el tema que vamos a hablar. Queremos transmitir a ustedes un poco la enseñanza de la Iglesia, pero también lo que la experiencia trae como consecuencia al ejercer el sacramento de la confesión, de los beneficios que trae para el alma, usted bien decía, inclusive la repercusión en el medio familiar. Exactamente. Entonces vamos, Padre, el invitado es el que reza, entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen para que ella nos ilumine y sobre todo para que todos tengamos el mayor fruto espiritual para nuestras vidas, para nuestra santificación. Recemos entonces, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo especial, como siempre, a todos los miembros del canal, a nuestros seguidores en las diferentes redes sociales y también a los que nos escuchan en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, en fin, en todas nuestras redes sociales. No siempre es una alegría compartir con todos. Y Padre Marlon, vamos a entrar en una materia bastante interesante y que conversábamos con el Padre antes de empezar nuestro podcast, como esto también, Padre, tiene mucho que ver hasta con afecta a la propia sociedad, ¿no? Porque hoy en día en la sociedad vivimos lleno de males, lleno de dificultades y crisis, entonces crisis de todo. Entonces, y muchas veces y normalmente la respuesta a estas crisis las encontramos en Dios, en la fe y a veces al alcance de la mano. Sí, así es. Hoy escuchamos, creo que es uno de los términos que más se usan al referirnos a estas dificultades, a estas crisis, como usted dice, ya en cuanto a la persona. Es muy común escuchar términos como la ansiedad, ¿no? Claro. La persona pasa por unas ansias así, por situaciones graves, delante de dificultades viene ansiedad. Otro término muy usado hoy en día que se va haciendo tan común en nuestro medio, ¿no? Es también el estrés. El estrés hoy en día, Padre, es la enfermedad número 1. Todo el mundo anda estresado. Todo el mundo anda estresado. Y es por todo. Entonces es en la familia, es en el trabajo, es en el tráfico. Es el tráfico. Es por el exceso de pitos, es por el exceso de smog. Entonces la repercusión es estrés, ¿no? Y el estrés muchas veces produce la ansiedad, porque la persona está estresada, a veces la gente no sabe qué tiene, pero dice, no, estoy estresado, ¿no? A veces las depresiones, no, estoy estresado, ¿no? Y produce ansiedad, es impresionante. Sí. Inclusive uno de los, no sé si usted sabía que de los motivos de obesidad, ¿no? Que hoy en día lamentablemente la obesidad ha aumentado, no solo por la vida sedentaria, pero por la ansiedad, porque la gente tiene ansiedad y empieza a comer. Claro. Tiene algún problema, va a la refrigeradora, tiene un problema, va a la cafetería, entonces no se controla, pero esa reacción del organismo tiene su inicio más profundo, ¿no? Exactamente. Es interesante porque así como usted lo está enfocando, que es una realidad y
hay personas más entendidas en este campo, ya más, digamos, patológico, si se quiere hablar de patológico, científico, Médico, ¿no? psicológico, También, claro. médico, ¿no? Ujú. Sin embargo, lo que queríamos conversar era cómo aliviar esos problemas. O sea, existen diferentes medios de poder ayudar a que esas dificultades están en la condición humana tengan Sí. un alivio, tengan un consuelo, sean llevaderas, ¿no? A Ujú. veces esa solución a esos problemas no es una varita mágica. Mm. Entonces ya, yo voy a hacer esto y listo, mañana se acabó el estrés, Como hoy ¿no? en día te muestran los tips. Los Los tips, tips, los tips. los cinco pasos para, Entonces, los 5 cinco pasos, métodos para. 5 métodos, 5 tips. Entonces, fíjese, Ujú, hay una noticia que leí hace un tiempo atrás ujú. de algo con fines lucrativos, pero que presentados así causan mucha atracción, ¿no? Entonces era una iniciativa que grande, internacional, que era llegar a enfermos terminales, ¿no? Mm. Que por diferentes enfermedades, enfermos terminales, y preguntaban al enfermo terminal qué él le hubiese gustado hacer en su vida y no lo consiguió hacer. Una vez que es un enfermo terminal, es de suponerse que el tiempo de vida puede ser que sea corto, ¿no? O está contado. O está contado ya, inclusive a veces la persona médicamente se le dice, o no se le dice, pero sus días de vida no son muy largos. Ujú. Entonces, ¿qué le hubiese gustado hacer en su vida? Y leí una noticia. Era una persona ya de mucha edad, ¿no? Que estaba con un cáncer muy avanzado y que tenía 3 meses de vida y que le hubiese gustado subirse en alas delta. En Alas Delta. Sí, parece Aventurero. aventurero. Entonces ya, alas delta. Entonces Mm. esta empresa le hizo todo, le montó todo, debe haber costado mucho, inclusive Suscribirse a sí, este todo, seguro, no sé. todo Ujú, este sistema ujú. para que la persona consiga hacer antes de pasar a la eternidad a la delta. Ya. Y con eso era como una manera de poder, digamos, aliviar una gran aflicción que la persona llegaba al final de su vida sin haber realizado. Mm. Pero usted me comentó algo que Ujú, me impresionó muchísimo, ujú, ¿no? Que un estudio reciente muestra que ujú. sobre todo las grandes aflicciones de las personas, delante de la perspectiva de que sus días llegan al fin, son problemas de orden espiritual. Claro, esos famosos experimentos sociales, ¿no? Que hoy en día está de moda. Y que es una persona que va preguntando a personas, no, en este caso no enfermas, no Ujú, terminales, ujú. sino más bien personas de edad, eh, y les va preguntando una por una, y si no estoy mal, algo así como casi 10.000 personas. O sea, es un número Sí. bastante interesante. Y de ahí coge y les das esto. Dígame 10 cosas que hubiera hecho. Igual, más o menos la misma pregunta. O sea, ¿de qué se arrepiente? De cosas que hubiera hecho Ah, si hubiera sí, sabido, ¿no? sí. Si hubiera sabido qué hubiera hecho. O de qué se arrepiente en su pasado, De ¿no? no haber hecho. De no haber hecho. Y claro, hay de todo, pero dentro de estas 10 que esta persona recoge, la mayoría son espirituales. Qué Y hay impresionante. una que es denominador común, que es no haber perdonado. O Ujú. sea, ciertas cosas que la persona mantiene acá y que pues no ha perdonado, cosas afectivas, o por ejemplo, no demostró cariño enteramente a un ser querido se la quedó y ya falleció y me arrepiento. Cosas así en ese orden, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Sí, y uno se pregunta si quienes están acompañándonos ahora en este programa, ¿cuánto no hemos padecido eso también? Ujú. ¿Y no será que si nosotros ahora nos interiorizamos un poco, nos damos cuenta de que de pronto estamos pasando por algo así inclusive, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es que también el mundo tiene cosas que nos ofrece de solución para eso, Sí. ¿no? Y cosas que pueden ser legítimas, ¿no? Hasta podemos recordar un poco. Entonces, qué sé yo, a la persona, por ejemplo, salir y tomar contacto con la naturaleza. Claro, Entonces, en medio de viaja. situaciones de estrés, Claro. de aflicción, de angustia, hablemos de estrés, ¿no? Entonces, de estresarse
y creo que todos nos damos cuenta qué pasa los fines de semana generalmente en las ciudades grandes, Ah, en que de lunes a viernes fue una correría para llegar al trabajo, del trabajo a ver si se llega a veces a la casa, a estar con la familia en la hora del almuerzo y ujú, tal, si no ya es en la mañana, a muy tempranas horas del día y al final del día, y uno sabe, y creo que todos conocemos eso, que muchas veces el padre de familia sale del hogar o la madre de familia sin despedirse de sus hijos claro. porque aún duermen y cuando vuelve ya están dormidos. Ujú, O sea, no vio a sus hijos. exactamente. Eso es una suma de estrés. Es un peso, es un dolor, es un sentimiento que la persona lleva consigo. Y en el trabajo, ¿qué se debe encontrar? Dificultades en el trabajo, ¿no? Hasta llegar al trabajo a veces es un tráfico terrible en las grandes ciudades, ¿no? Ujú, No tiene tiempo de comer, tiene que llevar alguna cosa rápida ujú, porque además hay que producir, ¿no? O sea, la persona ujú, está trabajando, tiene que producir. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Y los sacerdotes nos encontramos mucho con eso. En la confesión se da mucho eso, en que las personas llegan, digamos así, en términos muy usados hoy en día, muy cargadas. Una especie de peso así. Pero la persona a veces no sabe dónde está la raíz ujú, de ese estrés, de ese cansancio, de ese... La persona a veces dice, no, ya no aguanto más. Yo no sé si no. Usted se refería hace un momento a esas aflicciones espirituales que muchas personas padecen. Uno se encuentra mucho con algo que tal vez hemos vivido, que la persona muchas veces avanza en sus años de vida, forma su familia, sus ujú, hijos crecen, después eso acontece en la condición humana, los hijos muchas veces no siguen un buen camino y viene el cargo de conciencia sobre los padres. ujú, Y eso produce un dolor y una aflicción espiritual y es un común encontrar a familias sanas, claro, familias buenas, que se ponen el problema, un problema espiritual grande y una carga de decir, yo no hice lo que tenía que haber hecho por mis hijos. ujú, ¿No será que lo que ellos están padeciendo ahora es consecuencia de que yo fui omiso, omisa en la formación de mis hijos? claro. Y eso produce un dolor, así, una aflicción muy grande, ¿no? Ujú, Bueno, entonces, cosas que se pueden ofrecer. Hemos dicho, en medio de esa agitación de la ujú. semana entera, ¿qué encontramos los fines de semana muchas veces en las grandes ciudades? Diáspora, Claro, ir a pasear, ir a salir, pasear, y que sí, de hecho la persona queda más claro, claro, distendida, queda más tranquila, y a salir a un lugar a caminar, y evidente eso desintoxica, se ¿no? intoxica, Porque sí, la persona está como que intoxicada de aflicciones, de problemas, del famoso estrés, ¿no? Y claro, la persona tiene que salir a caminar, o algunos, por ejemplo, hacen deporte, otros, por ejemplo, no sé, hacen pintura, ahí ya ujú, cada uno ujú. tiene su forma, ¿no? De descargarla, Y es real, y es real y y, auténtico. y es así mismo, o sea, la Ujú, persona en ese cambio de actividad viene un ujú, descanso, viene una exactamente, especie de desintoxicación, como dice, se oxigena la vida de la persona, ¿no? exactamente. Pero bueno, ese campo no corresponde mucho al aspecto sacerdotal. Nosotros sabemos que es así, Ujú. porque hasta lo hemos experimentado. ¿Y qué es recomendable? Es muy recomendable. Por ejemplo, el hecho de en familia sentarse un momento a comer, ¿no? Hacen un asado o una comida, mire, cualquier cosa, un sándwich, un jugo, y a conversar, sin celular, claro, porque si no hay nadie conversa, sin celular, pero ponerse a conversar, a hablar de las cosas de la semana, eso da una Sí, unidad familiar y da sí, mucha sí. alegría. Ujú, Sí, entonces son medios, por lo ujú, tanto, de orden natural, que son reales, que ujú, acaban teniendo un efecto benéfico exactamente. para aliviar, para ayudar en ese ritmo de vida que hoy Ujú, en día se lleven esas aflicciones que producen las preocupaciones que la persona carga y tal. sí. Pero bueno, es que hay una preocupación muy grande, hermano Jonathan, y que ahora vamos a hacer referencia justamente a eso. Y que eso trae también sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, no solamente es el pito, el smoke, ¿no? El corre-corre, la amiga del trabajo que me mira mal y que de pronto me está
y me persigue y me está difamando delante del jefe, y yo estoy con una especie de sufrimiento porque además de cumplir con la carga horaria de trabajo, tengo que estarme defendiendo de 2 o 3 que acontece. O sea, es impresionante eso, ¿no? Entonces, va más allá. Y es lo que queremos referir aquí. 5 puntos. 5 puntos. 5 beneficios, ¿no? 5 beneficios. 5 beneficios que traen en este sentido natural también la propia confesión, ¿sí? Claro, Porque, perdón, padre, sí, porque la confesión, así como usted hablaba de el hecho de salir, distendirse o bueno, hacer este tipo antiestrés, ¿no? Estas prácticas sí, antiestrés, también la confesión tiene un aspecto de cura, de cura, por eso la persona hay un remedio para un problema. exactamente. Porque la confesión, ese sacramento que fue instituido por nuestro Señor, nosotros sabemos, ¿no?, que Él quiso algún momento dejarnos la garantía del perdón de nuestros pecados. Entonces ese sería el primer beneficio, padre. El primer beneficio del cual se puede decir que caen como guirnaldas, como una bella cascada, el resto de beneficios, inclusive en el orden natural, que es a lo que estamos haciendo referencia ahora, mientras vamos conversando, ¿no? Primer beneficio es que nuestro Señor dejó el sacramento para el perdón de los pecados. Es lo que la Iglesia nos enseña claramente. Fue instituido por Él. Así es. En ese amor que nuestro Señor Jesucristo manifiesta a lo largo de su vida aquí en la tierra por el bien de las almas, y que por cierto podemos hasta citar muy de paso el hermano Jonathan al final para concluir esa bellísima parábola que él compuso para mostrar cuánto se aplica esa misericordia de Dios sobre la humanidad. Hay algunas que es una maravilla, por ejemplo, el buen samaritano. Exactamente. Él fue el buen samaritano ¿de quién? Nuestro. De cada uno, exactamente. De cada uno, de toda la humanidad. Él fue el que se bajó de su cabalgadura y cogió a esa pobre humanidad agobiada, doliente, maltratada, robada, asaltada por el enemigo, llamado demonio, pecado, y curó, alivió el buen samaritano. La bellísima parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es tal vez las parábolas más emocionantes y más completas en el aspecto de la misericordia de Dios. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y creo que los sacerdotes, cuando hacemos referencia a esas parábolas, de alguna manera, claro, por el sacramento, no vamos a hacer referencia a eso, no es el tema nuestro, ¿no?, el sacramento del orden, pero una vez que el sacerdote ejerce en ese momento de la confesión el papel de nuestro Señor Jesucristo, él de alguna manera vive esto del hijo pródigo. Claro, acaba siendo el papá, el padre del hijo pródigo. Sí, claro. Que es algo que las personas a veces no entienden, hermano Jonathan, que es la alegría que da perdonar. ¿Sí? O sea, poder tener en un sacramento instituido por nuestro Señor, dejado en las manos de un ser humano pecador también, con sus limitaciones. Los sacerdotes las tenemos, ¿no? Claro. Y poder ejercer ese ministerio del perdón es una cosa extraordinaria. Sí. Me acuerdo de una persona que decía, inclusive hay un hecho famoso con San Juan Bosco, que le decía, uy, ahora el padre, porque había sido San Juan Bosco recién ordenado, y había una persona que lo conocía a San Juan Bosco desde antes, o sea, desde que era Juan Bosco. El joven Bosco. Y entonces él era una mujer que dice, pero ¿cómo voy a confesar con él? Pero imagínense, él se sabe toda mi vida, qué va a decir, y después me va a ver con cara chueca y me va a decir. Y ahí un día le dijo a don Bosco, tiene confianza, le dijo, mire, no, es todo lo contrario. Cada vez que yo confieso a alguien, ¿no?, mi cariño y mi afecto aumenta mucho más. Dice, no sé qué hay, dice, porque dice, si fuese fuera del sacramento, me daría ganas de ahorcar a la persona, decía. pero cuando es dentro del sacramento, cuando está en el confesionario, siente justamente esto que sentía el padre del hijo pródigo. O sea, es un cariño, es un amor y no interesan los pecados y tal, siempre y cuando, claro, haya también una correspondencia de parte del sacerdote, ¿no? El sacerdote también tiene que ser un instrumento fiel a Dios, ¿no? Evidente, ¿no? Es tal igual, o sea, administrar el sacramento como
como debe ser realizado, ¿no? Exactamente. Bueno, en todo caso estamos en los 5 puntos. Primero, el Perdón de los mayor pecados. beneficio que puede haber es que el sacramento de la confesión fue dejado por nuestro Señor, instituido para darnos la certeza de que estamos perdonados. No vamos a entrar ahora a explicar qué es el sacramento, pero en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor, no había esa certeza. Claro, había el chivo expiatorio, había la purificación de no sé La cuánto, aspersión con la sangre de la ternera, de la ternera. ¿no? Qué prácticas impresionantes, ¿no? Rey David, cuando él peca, pasa un periodo de penitencia y Sí, se pone ceniza echado en el piso sin comer y no sé cuánto, hasta que el profeta Natán le dice que Dios le perdone el pecado. Y muere el hijo, en fin, hay un sinnúmero de consecuencias terribles para el propio reino de Israel. Él pasa a ser perseguido, ¿no? Entonces, no había, por un pecado, o sea, 2 pecados que fueron, ¿no? Que fue adulterio y homicidio. Pero si es profeta David, rey David, se iría a confesar, ya estaría perdonado, ya estaría perdonado. ¿no? Con las disposiciones de vida, es decir, arrepentido de lo que hizo, que él manifestó, y con propósito de vida, que él manifestó. Uno va a la vida, al arrepentimiento, está perfecto. Ujú, David, cuando Natán le hace caer en cuenta el pecado cometido, pequé contra el Señor. Por lo ujú, tanto, dolor de los pecados, arrepentimiento, propósito de enmienda, porque viene la penitencia. El cambio de vida de él es impresionante, ¿no? claro. Y compuso los famosos salmos penitenciales, que son una maravilla, que la iglesia Era una los expresión reza, una de pedido de de perdón, ¿no? pedido de Muy perdón. bonito. Entonces, esa maravilla la trajo nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Porque antes no, en el Antiguo Testamento, Él no había venido al mundo, por lo tanto, no había traído los beneficios de la redención. Ujú, El hecho de él hacerse ser humano, hombre y Dios verdadero, tomar nuestra naturaleza humana, ujú, nos dejó esta maravilla. Él es quien instituye el sacramento, ¿no? Él, por lo tanto, nos dejó. ¿Por qué? ¿Quién como Él no sabía de nuestra flaqueza? La flaqueza de la naturaleza humana, las limitaciones del ser humano y las caídas. Él mismo va a decir en su vida: quien esté libre de pecado tire la primera piedra. ujú. El justo peca 7 veces al día. ¿Cuántas veces debo perdonar? Le pregunta San Pedro. 70 veces 7. Ya siempre. Siempre, ¿no? Por lo tanto, nuestro Señor trajo un sacramento que usted usó la frase que la iglesia la usa justamente. Es un sacramento de cura. Un sacramento que nos trae es sanativo, digamos así, es de curarnos, ¿no? Ujú, Y también es correctivo. Va corrigiendo la flaqueza humana, que vamos a hacer referencia aquí, ujú. esos beneficios del sacramento, que estamos haciendo referencia al primero nada más ahora, la certeza de que soy perdonado. ¿Por qué esa certeza? Es una certeza de fe. Cuando el penitente se acerca al confesionario debidamente preparado, Ujú. ¿no? Arrepentido. Arrepentido y con deseo de cambiar de vida, ¿no? Y hace su confesión íntegra, tenemos que tener certeza de que el sacerdote, al absolverme debidamente, esos pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Porque ahí entran los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el sacramento obra realmente aquello para lo cual fue instituido, que es perdonar mis pecados. Inclusive me acuerdo que Mosur Joncla, él decía que siempre la confesión para él es un motivo de mucha alegría, mucha ternura, él siente mucha. Y él decía, claro, cuando la persona se confiesa, como usted dice, pues debidamente, ¿no? Eh, Dios se olvida. Es Claro, es una forma de impresionante decir, eso. Dios no se olvida nunca nada, porque Claro, Él es Dios. Pero Él como que Él se olvida de mis se pecados. olvida. ¿No? Y inclusive cuando uno le pedía perdón por, porque todos cometemos fallas, ¿no? Él siempre decía, olvídese, no se acuerde nunca más de eso. O sea, y esa debe ser una actitud que a veces no tenemos por falta de confianza en Dios, de querer quedarnos agarrados al pecado, que ya me confesé. La persona se confesó, ya recibió el perdón, ya me olvido de eso y continúo Muy bien, batallando para el frente, exactamente. etcétera. Por más que vuelva a caer en el mismo pecado, no importa, levántese y siga y siga y siga con esa certeza que usted dice, padre, que es súper importante. Yo estoy siendo perdonado. Estoy diciendo perdonado, absolutamente. Y eso mucha gente dice esto, ay padre, pero no me siento perdonado.
Entonces, muy común. no me siento porque algo pasó en la confesión o estaba con mal humor, no me siento confesar, porque mucha gente limita a su sentimiento también el Sí, perdón y sí. no debería ser así. No deberías, no puede ser así, ¿no? Entonces te ve que es una certeza que viene de la fe. Es Exactamente. muy bonito porque, o sea, yo tengo que creer firmemente, ¿no? En que nuestro Señor, bueno, estamos aquí en este diálogo, ¿no? Y lo que estamos escuchando son consejos de oro para nuestra vida, porque uno es lo que se encuentra justamente en la confesión, con personas que se confiesan con frecuencia, inclusive, ¿ah? Ujú. Entonces, por ejemplo, eso que usted acabó de decir, ¿será que fui perdonado? ¿Será que, no? Entonces, es que no sé si me confesé bien y no sé cuánto. Creo que el padre no me escuchó bien también, ¿no? O sea, Claro, no, ahí vienen las 10.000 claro. casuísticas y tentación del demonio, justamente Entonces, para... lo que usted percibe, no estoy aquí haciendo cuidado, no interpreten mal, estoy haciendo revelación de lo que uno escucha en confesión, no. Estamos analizando lo que se da en las almas, ¿no? Entonces, lo que percibe que es una táctica, que por cierto está tratado por formadores en la vida espiritual, ¿no? San Alfonso Exactamente. María de Ligorio, una táctica del demonio, muy muy sagaz, muy astuta, que es dejar a la persona enredada en su flaqueza. Ujú. Ay, me confesé bien, ¿será que el sacerdote me entendió? Y usted dice referencia a nuestro fundador, Monseñor Juan Clau, una vez yo escuché eso de él, así, en una conversa que le hizo para algunos sacerdotes, él decía así, ¿no? Bonito, él hizo el servicio militar, entonces él muchas veces hacía una analogía entre la vida espiritual, que por cierto es verdad, es un combate, Ujú. ¿no? La vida militante de un católico auténtico que ve en Ujú. su vida en su espiritual un auténtico combate para alcanzar un Ujú. día el cielo, en fin, vencer, Ujú. vencer su flaqueza y un día merecer la gloria en el cielo. Y él decía, dice, ¿qué hace un buen comandante de un pelotón? Le dieron una misión que tiene que llegar hasta la muralla de esa ciudad que está ahí. Él imaginaba una ciudad amurallada antigua. Dice evidentemente que él, en el camino, el enemigo le puso todo tipo de obstáculos. Le hizo trincheras, le colocó alambre de púas, ¿no? Le colocó barreras de cemento y así, barreras, cosas físicas. Dice, ¿qué es lo que debería hacer, dice un buen comandante? ¿Su misión cuál es? ¿Rellenar trincheras? ¿Recoger los alambres de púas? ¿No? ¿O llegar a la muralla? El demonio muy astuto, ¿qué hace con nosotros? Dice, hace que en vez de llegar a la muralla, que es conquistar un día el fin, o sea, seguir adelante y caminar y llegar, ir conquistando terreno, digamos así, para alcanzar un día la santidad, el demonio me deja a mí rellenando trincheras en mi vida espiritual. Y después de que rellene una trinchera, después de años, tengo que enredar el alambre, ¿no? Y una, eso no, pues eso no es la vida espiritual. Entonces yo tengo que, un buen comandante, ¿qué hace? Pasa la trinchera, evita el Y alambre, por más que se rasgue el pantalón o el vestido cruzando el alambre, pero avanza. va a llegar allá. Un gran beneficio del sacramento de la confesión, en este primer punto que estamos analizando, el perdón. Y Exactamente. tiene que ver para mí esa certeza de que fui perdonado. O Ujú. sea, Padre, me disculpa, hay una frase muy bonita que es muy a propósito de San Francisco de Sales, ¿no? Que el santo de la dulzura, ¿no? Él decía, el confesionario dice, es el lugar donde los pecadores encuentran el abrazo de la misericordia de Dios, que les levanta y les devuelve a la vida de gracia, de la gracia. qué cosa maravillosa, qué Entonces, bonito. y ese es uno de los principales, como usted dice, nos perdona el pecado. ¿Por qué? Porque cuando cometemos el pecado, sobre todo cuando es mortal, nos mata, muerte. Entonces Exactamente. nos devuelve la vida, estamos muertos. Entonces, a propósito de lo que conversamos un poco antes de los estrés, no hay mayor estrés que el pecado. O sea, la conciencia que la persona que está atormentada, aturdida porque está en pecado, y inclusive hasta con miedo, ¿no? No debería ser por esto, pero puedo morir esa noche, puedo irme al infierno, o ese tipo de cosas así. O sea, da estrés, dice a dormir cargado, como decíamos, ¿no? Claro, El cargados, claro. pero no hay mayor carga que el pecado, ¿no? El cargo Entonces, de conciencia que carga de trae el pecado. conciencia, es una cosa impresionante, pero la persona se arrodilla, como usted decía, Padre. Primer beneficio, entonces, es el perdón absoluto de los pecados. Perdón absoluto de los pecados, porque bien que usted hace referencia, porque el pecado, ¿no? El pecado mortal, ¿no?
una vez mortal por eso, porque mata en mí la Claro. vida de la gracia, ¿no? Por lo tanto, el pecado también tiene repercusiones en el orden físico. Sí, Son las consecuencias también en el orden, bien. en el orden, digamos, de la vida de la persona, su relacionamiento con nosotros. ¿Cuántas familias destruidas, ¿no? ¿Cuántas, en fin, Las consecuencias del las pecado. consecuencias del pecado? Sí. Exactamente. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Entonces, Padre, queda clarísimo este primer punto, que es el primer beneficio, es evidente, nos devuelve la gracia que se llama gracia santificante, el perdón de los pecados, la vida, ¿no? Nuevamente la vida, el perdón de los pecados. Entonces, Padre, vamos ahora al segundo beneficio que nos puede dar la confesión. El segundo beneficio es consecuencia del anterior, ¿no? Y que no podemos nosotros caer en un error, que podría ser el siguiente: decir, bueno, si, si Dios me perdona los pecados y se solucionan todos mis problemas, entonces ya, yo voy a ir a buscar un sacerdote, voy a confesarme y se acabaron mis problemas, se acabó el estrés, se acabaron las angustias, se acabaron los dramas, porque ya me confesé. Y no es así. Eh, Dios, nuestro Señor, nos dejó el sacramento de la confesión como una ayuda, como un elemento, ¿no?, para continuar en esa lucha. Ujú. Una vez que me perdona los pecados, ¿no?, yo puedo acudir al sacramento de la confesión las veces que sea, pero no es que es una especie de varita mágica. Entonces ya yo me confesé ya, y acabaron las dificultades, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo que una, unas- un beneficio maravilloso de la confesión es que yo la realice en la medida de lo posible con una cierta frecuencia, porque esa confesión frecuente va a ir educándome a mí mismo, educando mi conciencia, fortaleciéndome. Son otros puntos a los cuales más hace referencia ahora. Pero era necesario decir, entre los beneficios que nos trae la confesión, evitar caer en este error, ¿no?, que es pensar de que yo me confieso y acaban mis dificultades, acaban mis problemas, ¿no? Se acabaron las O a dificultades. veces el gran error también que se comete, Padre, en la confesión, y que no vamos a la búsqueda de este gran beneficio de recurrir con esta frecuencia, es que a veces la gente se confiesa cuando hace la primera comunión y de ahí nos vemos en el matrimonio, o a veces ni eso. Pero la gente se confiesa una vez en la vida no va atrás de la confesión justamente como un método para ir curando las heridas, o sea, no recurre con frecuencia, ¿no? Exactamente. Y eso es algo muy complicado. A veces hay gente inclusive que dice, no, ya me confesé una vez y ya, suficiente, no tengo más pecados. No, o sea, el sacramento tiene un gran beneficio de que inclusive nos ayuda a practicar hasta la voluntad y la humildad, ¿no? Claro, Porque el hecho de yo estar continuamente recurriendo a Dios, pidiendo perdón, es también un exactamente, sí. ejercicio espiritual. Sí. Usted está introduciendo el siguiente punto, ya. El tercer punto. El Entonces ya tercer vamos al punto. tercero, Padre. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque una vez que la confesión, un beneficio extraordinario que me trae, ¿no?, es yo encontrar, hoy en día uno escucha un término Mm, muy, muy común, ¿no? Sentirse bien consigo mismo. sentirse bien, sí. Es una especie así de un ideal. Y que la gente ni sabe bien qué es eso, ¿eh? Claro, la gente no sentirse bien consigo mismo. Oh, ¿qué significa sentirse bien consigo mismo? ¿Es algo que está mal? No. O sea, el ser humano ordenadamente Claro. debe buscar Equilibrio. ese equilibrio, Mm, ese bienestar, ¿no? La iglesia en esa materia es muy sabia, ¿no? ujú. Pero ¿cómo podemos nosotros más bien, digamos, entender ese sentirse bien consigo mismo? ¿Uno se puede sentir bien consigo mismo? Sí, desde que esté bien con Dios, Claro. desde que esté en paz con su propia conciencia, ¿no? De ahí viene la paz interior, tan anhelada, tan deseada hoy en día y tan ausente, infelizmente, con todos los dramas que estamos viviendo, ¿no? Tantas preocupaciones que a veces la persona
bombardeada en su celular de noticias, y son noticias catastróficas aquí, problemas aquí, no sé qué, problemas de orden doméstico. Volvemos a la introducción del tema ahí. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Es que ese sentirse bien consigo mismo, entendámoslo bien, es consecuencia de que yo esté en paz con Dios. Y a veces la persona quiere buscar en una especie de terapias así, medias de fuga y de salidas fáciles, el sentirse bien consigo mismo. De ahí viene ciertas prácticas que un día se van cada vez multiplicando. Sí, sí, sí. Inclusive la gente va a la búsqueda de brujos, de espiritistas, de que la carta, de que no sé qué. Mire, la otra vez me encontré fuimos a visitar a una persona atea. Él se dice, es un hombre, se dice ateo, no cree en nada, anti Dios, anti iglesia, anti todo. Pero tiene una pulsera de la felicidad en la mano con el ojo de Fátima. O sea, qué tipo es supersticioso. O sea, cree en algo, en una divinidad, porque eso él cree. Pero es la incoherencia porque hay un vacío justamente de la paz interior. Sí. ¿No? Y una frase en la sociedad dice, ¿no? En San Juan, él dice, en San Juan 14, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Es mi paz, ¿no? No es la paz. Aquí él va a decir, ¿no? No es como la da el mundo. Y esto que usted hace referencia ahora es que el mundo ofrece una paz también. Una Solo, paz. ¿qué paz es ese, entre comillas? Claro. Ese sentirse bien consigo mismo, ¿no? Que muchas veces son salidas fáciles. Entonces la persona, ponte esto en la pulsera, hace esto, visita tal personaje, tal y así, descarga y listo, se acaba todo. O soluciones así más fuertes. Rehace tu vida. Rehace tu vida. Tienes derecho a ser feliz, entonces rehace tu vida. Siempre puedes cambiar. Fondo, compromisos desechables, Sí. etcétera. Eso es lo que usted acaba de comentar. Vale la pena, sin ampliarnos demasiado, mencionar. Entonces, esa máxima que tiene el mundo. No, si Dios quiere que seas feliz, ¿no? Entonces, si te fue mal en esto, ¿no? Y a veces es en la vida conyugal, sí. A veces qué doloroso, qué rupturas que se dan en la vida matrimonial, ¿no? Y a veces rupturas que no se vuelven a restablecer la vida matrimonial y familiar como debe ser, ¿no? Y están separados. Entonces viene el consejo sabio del amigo o de la amiga que en ese momento aparece, ¿no? Nunca va a faltar. El diablo siempre tiene su gente dando vueltas. Entonces, tú eres joven, ¿no? ¿Cómo vas a sufrir así? Dios quiere que seas feliz. Rehace tu vida. Entonces, a veces, sacerdote, escuchamos eso. A veces no, a veces es con bastante frecuencia. Uno levanta solamente esta situación a las personas, ¿no? ¿Será que yo puedo rehacer mi vida fuera de la ley de Dios? ¿Qué significa eso de rehacer la vida? ¿Es rehacer la vida en los padrones que el mundo me da? ¿Las máximas del mundo? ¿La filosofía del mundo? ¿Las enseñanzas del mundo? ¿O las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la consecuencia de eso? No. Dice, voy a rehacer mi vida. A los años, muchas veces la persona viene con la carga, el dolor, el arrepentimiento, ¿no? De que no consiguió rehacer la vida, ¿no? Entonces, esto que usted acaba de mencionar es esa paz que me trae la paz de conciencia, justamente, el estar en paz con Dios, el hecho de yo saber que soy perdonado, ¿no? De mi flaqueza, trae a la persona una serenidad, una paz. A veces uno escucha eso de las personas que frecuentan la confesión. Creo que nosotros estamos dando cuenta cómo estamos haciendo referencia a esa frecuencia de este sacramento. Usted hizo hace un momento cita, decir, de gente que comulga para la primera comunión y desapareció. Claro. Nunca más. Y en gran responsabilidad está, ¿no? Catequistas, el propio párroco, pero también, sobre todo están de los padres, los abuelos, los hermanos mayores, que cuando un niño, un joven pase su sacramento, se confiese continuamente porque es como un remedio, más que un remedio, es como hasta como una bebida, sí, llena de vitaminas. Claro, se podría decir que es una terapia. Claro, que acaba siendo como una terapia espiritual. ¿Se podría usar esa frase? Sí.
O sea, que es impresionante. Yo sé que puede ser mal interpretado a veces. Puede ser que alguien le diga al otro, no, anda donde ese padre y conversa con él. Y anda. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, porque eso me alivia. Pero entendamos que el sacramento de la confesión, ese alivio que me puede traer, es consecuencia de otro. Es que yo fui perdonado de mis pecados. Exactamente. Está todo junto, Todo Padre, ¿no? junto. O sea, el perdón de los pecados, mientras yo más, el segundo punto que era continuamente estar repitiendo, pero no pensar que es automático, o sea, que hoy en día todo es automático, Todo mete es tarjeta, automático. sale dinero automático, entonces no, sino que continuamente hay que ir educando la conciencia, Hay que ir educando la conciencia. después la paz interior, ¿no? Y dentro de la paz interior, Padre, hay una cosa bien, bien importante que la gente, que nos cuesta, es que mismo después de confesarse, la gente mantiene un cierto dolor, sobre todo cuando son pecados graves, por ejemplo, una persona que abortó, cosas así, dolores, un cierto remordimiento que se queda. La confesión frecuente ayuda también a aliviar este tipo de remordimientos, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando de un beneficio más ahí, que es tal y cual, ¿no? San Juan Bosco, él dice que él basaba la educación de los jóvenes, en fin, en el oratorio, los oratorios salesianos, en el sacramento de la Eucaristía y en la confesión. Por lo tanto, la confesión frecuente. ¿Con qué frecuencia? ¿No? Es verdad que entramos en otro tema, que una vez se encuentra ese drama en las personas. Ay, pero es que no tengo quien confesarme. Y a veces es verdad, ¿no? Sí. O sea, hay que decirlo con dolor. Y puede ser que haya razón, pero a veces no. Sacerdotes que a veces no les gusta la confesión. Sí, sí, sí. No quieren confesar. Es que encontrar hoy en día, lamentablemente, un buen sacerdote que nos oriente no es tan fácil, ¿no? Sí. Pero sí hay, o sea, Existe, hay sin duda. sacerdotes Sí, excelentes. claro. Bueno, entonces, ¿qué acontece? Que esto de la confesión frecuente, que dice cómo el hecho de frecuentarla va ayudando a educar mi conciencia, ¿no? Eso me ayuda a mí también a conocerme a mí mismo. Voy conociendo mi flaqueza, mis debilidades, ¿no? Si yo encuentro, Dios quiera, un buen sacerdote que me sepa orientar, que sepa aconsejarme, entonces eso es un beneficio muy grande para el alma, ¿no? Y yo empiezo conozco a profundidad ciertas cosas. Muchas veces el sacerdote puede hasta identificar en mí un defecto dominante que tal vez yo no lo estoy viendo. Ciertos defectos dominantes serían esos, ciertos defectos más profundos del alma que muchas veces de ahí emanan una serie de flaquezas que la persona tiene. Exactamente. Bueno, entonces, la confesión frecuente tiene ese beneficio extraordinario, ¿no? Que ayuda a purificar el alma. Va limpiando y va aliviando también las consecuencias, lo que la iglesia llama vamos a entrar en un tema así muy citarlo nada más, la pena temporal. Es decir, mis pecados tienen una consecuencia que la iglesia nos enseña que para entrar en el cielo yo tengo que estar completamente libre de toda reliquia, de toda mancha de pecado. Y para eso la confesión frecuente ayuda muchísimo. No solamente en perdonar los pecados, sino que el hecho de confesarme con frecuencia, voy yo aliviando, digamos así, porque es un beneficio, en efecto, del sacramento de la confesión, es el perdón de esa pena temporal, ¿no? Y por ese motivo también, Padre, muchos santos se confesaban frecuentemente. Ellos, siendo santos, ya algunos hasta confirmados en gracia, o sea, ya no pecaban más, pero las imperfecciones o a veces pecados de la vida pasada, ellos lo confesaban con frecuencia justamente para robustecer cada vez más con el sacramento de la confesión la vida espiritual. Y entonces, Padre, ahí tendríamos justamente este tercer punto, que es esta paz interior que se va construyendo en el alma y cómo la persona va justamente purificando esos remordimientos, esas angustias, ¿no? Con la práctica. Y ahí nos tocaría entrar, Padre, justamente en el cuarto punto, el cuarto beneficio Sí. para la confesión y que trae justamente para quien practica la confesión. Sí,
Sabe que todo es consecuencia uno del otro, ¿no? Exactamente. Entonces, un cuarto punto que creo que vale la pena hacer bastante referencia es cuánto este sacramento va creando en mí la conciencia de que la vida espiritual es una lucha. ¿Sí? Ujú. Va creando en mí la conciencia llena de confianza de que soy débil, que tengo flaquezas, de que necesito, por lo tanto, hasta en el campo, en otros campos de la ciencia, médicos, se habla, en el campo de la psicología, de la necesidad de pedir perdón. O sea, el ser humano tiene una necesidad de pedir perdón. Claro. Y yo en el sacramento de la confesión, cuando me voy confesando con frecuencia, experimento eso. Cuánto yo soy débil y cuánto yo necesito pedir perdón y cuánto tengo que recibo en mí la experiencia de ser perdonado además, ¿no? ¿A qué me ayuda eso? A que yo voy creando la conciencia también de que como yo soy débil, ¿no? Y necesito el perdón de otro, que en este caso a quien ofendí, que Dios, ¿no? A través del sacerdote, va ayudándome a mí a crear conciencia de que quienes me rodean, que es un gran problema que una vez encuentra en los ambientes familiares, sobre todo las impaciencias, ¿no? Entonces, claro, la formación de los niños tienen sus dificultades, sus problemas, la propia convivencia matrimonial, el relacionamiento entre el esposo y la esposa a veces no es fácil, ¿no? No, es eso, donde Es que una... haya, sí, nuestro Señor dice, donde que haya dos o más, yo estaré en medio de ellos, siempre y cuando esté, pero muchas veces cuando están dos, pero están dos ahí Sí, dándose, entonces ya no te aguanto, ya no sí, aguanto esto, ya no aguanto el trabajo, ya no aguanto ese no aguantar, y muchas veces es que la propia persona tiene defectos que no los está sí, combatiendo, justamente que usted dice, no se da cuenta que está en un combate también espiritual y que el otro también está en su propio combate. O sea, él está exactamente. también combatiendo y la persona de lado está también con caídas, con dificultades, ¿no? Entonces, cuando uno se confiesa, se da cuenta de que, "Uy, pero el otro también y yo también, yo soy perdonado, él también", ¿no? Más o menos es Claro que eso. justamente eso es bonito, ¿no? Porque eso traería como consecuencia un relacionamiento realmente de mucho más de hijo de Dios, ¿no? La conciencia de la propia debilidad mía y debilidad del otro. Eso me llevaría a ser mucho más paciente, ¿no? Evidentemente que estamos hablando de algo que no es simplemente es también en el campo natural, pero es también la ayuda de la acción de la gracia, ¿no? Ujú. Que hicimos referencia en el primer efecto, el primer beneficio que nos da el sacramento, al restaurar en mí la gracia santificante, esa constante confesión va haciendo que en mí crezca esa acción de Dios en mi alma y me dando los elementos para yo poder combatir mis defectos. El defecto de la ira, por ejemplo, de la impaciencia. Por lo tanto, necesitamos una paciencia sobrenatural, es decir, una acción de Dios sobrenatural, acción de Dios en mi alma, que me haga paciente, ¿no? Claro. Eso no se logra solamente, puede tener ayudas, vuelvo a repetir, así como terapias en el campo natural, pero sobre todo necesitamos una paciencia en el campo sobrenatural y hay que pedir esa gracia y la confesión ayuda muchísimo. Claro, va dándolas, es una arma, porque dentro de esta lucha espiritual es un arma eficacísima para combatir el principal enemigo de cada uno, que es uno mismo, Uno mismo, ¿no? exactamente. Y en ese sentido, padre, es bien interesante. Mucha gente nos escribe, y bueno, por diferentes medios, y nos dice, oh, ya tengo tal dificultad así, tal problema así, no sé qué pasó con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, qué pasa esta cosa, no sé qué y tal. Y siempre el principal consejo que se da es recurra, bueno, Santo Rosario, evidente, confieses. Sí, La confesión en este sentido de lucha espiritual, padre, usted tiene muchísima experiencia, yo nunca he confesado, pero usted sí, ahuyenta al demonio, ¿no? Porque el demonio nuestro de la perdición o los miles de demonios que nos rodean nos atormentan, nos hacen pecar a veces. Ellos van y cuando como que llegan al confesionario es un exorcismo, pero hiper eficaz. impresionante, ¿no? Eso inclusive dicho por exorcistas. No Exorcistas. vamos a hablar de ese tema ahora sí, pero vamos a citarlo así. Que dentro de la lucha espiritual es súper importante Hay eso, padre. exorcistas afamados en el mundo
que dicen que el 70% de arrancar la acción demoníaca, la vejación, así se llama técnicamente Claro. demoníaca sobre la persona, que puede ser no necesariamente un estado de posesión diabólico, pero sí cuántas veces tormentos, angustias son producidas por el demonio. ¿Ah? Claro. A veces nosotros hablamos solamente del campo natural, no nos damos cuenta de cuánta influencia existe también de ese campo que la iglesia llama preternatural, esa acción demoníaca. 70% de alejar la acción del demonio está en la confesión. Impresionante. No, cuando alguien está con problemas, a veces hasta realmente de posesión, y que tiene manifestaciones impresionantes, lo primero que hay que hacer es que confesarse. Confesarse. ¿Sí? Tiene que poner en orden la casa interna. Exactamente. Porque no adelanta sacarle al demonio, al inquilino, digamos, pero si la propia persona está agarrada de las garras del demonio. Sí. Lo que muchas veces la persona no entiende. Primero, cuánto es, yo sé que puede ser hasta medio así, la persona no puede entender lo que va a decir. Dios permite muchas veces esas vejaciones demoníacas. No muchas veces, siempre por el beneficio de la persona. Porque muchas veces estamos endurecidos en nuestra vida espiritual, o estamos agarrados y apegados a un pecado, ¿no? Y estamos enseguecidos por el demonio. Y en ese momento Dios permite de que la persona se dé cuenta de que no, esto es natural, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí es, y ahí la persona, bien orientada, ojalá un buen sacerdote, ¿no? O por una buena inspiración del ángel de la guarda. Una buena inspiración, llega a la confesión, ¿no? Y a veces se da el caso que la persona realmente está pasando por una vejación demoníaca. Pero la persona va a buscar la confesión solamente para que la persona dice, no, quiero verme libre de esto. Dios le va a ayudar, pero Dios le va a ayudar en la medida en que usted cambie de vida. ¿Por qué? Porque si no, no se cumple el objetivo por el cual Dios permitió eso. ¿Por qué Dios está permitiendo una vejación en la persona? Para acercarla a Él. Y si la persona se ve libre, como por una especie de, como hoy en día el mundo ofrece, no hace esto, el otro, salida inmediata, ¿no? Rápida, la persona va a seguir en la vida de pecado. Claro. Y es una misericordia de Dios hacer que a veces se manifieste lo que está pues atormentándonos, porque es como, uy, tengo que cambiar, algo no está bien. Porque si no, pues la cosa seguiría ahí y nos iríamos rampa abajo y nunca nos detendríamos, ¿no? Es un acto de misericordia de Dios. Entonces, dentro de la lucha espiritual contra uno mismo, sus defectos, y en este caso, Padre, que estamos hablando de contra el propio demonio, o sea, la confesión es el arma de las más fabulosas que existe. O sea, bueno, los sacramentos, la oración, pero es un arma que está a nuestro alcance y que es muy eficaz. Muy eficaz, y la razón es por la siguiente, de que el demonio, para él poder actuar, es padre de la mentira. Él tiene que actuar de manera camuflada. Y estos autores que son más especializados en esta materia dicen lo siguiente, de que cuando el penitente declara su miseria en el momento de la confesión, él mismo está denunciando la acción demoníaca que está en él. O sea, el demonio la está llevando a cometer pecados a la persona, y al leer a la persona hablar, denuncia. Por lo tanto, el demonio queda desenmascarado. Y ahí, alejar la acción demoníaca, desde que la persona se proponga firmemente, que son los actos del penitente, para hacer una confesión bien hecha, que es estar arrepentido de lo que he hecho y con propósito firme de cambiar de vida. Ese propósito firme a veces la persona entiende y sería de desear de que sea la confesión y nunca más va a pecar. Infelizmente la miseria humana es tal que sería de desear eso, porque Dios va a dar la gracia para eso, pero somos débiles. Ese propósito de enmienda es que la persona tenga el deseo, en el momento de confesarse, de ser otro, de cambiar, de no volver a cometer esos mismos pecados. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasa si lo voy a cometer? Estamos hablando de eso, confesarse con frecuencia. No, es el ejemplo que usted habló del soldado, del guerrero que tiene que llegar a la muralla. Tiene que llegar a la muralla. Con herida en la pierna, en la oreja, en la cabeza, y a veces, como dice nuestro Señor, arráncate, o sea, a veces hasta sin un pedazo de algo que nos duele mucho, pero llegar a la muralla, o sea, llegar al cielo, ¿no? Claro, que es lo más importante. Claro. Es el sacramento de la confesión, tiene el principal así beneficio, claro, librarnos del pecado y llevarnos al cielo, ¿no? O sea, llevarnos al cielo, abrirnos las puertas del cielo. Abrirnos las puertas del cielo, exactamente. Y en ese sentido, Padre, claro, dentro de la lucha espiritual,
nos ayuda a nosotros, combate, y ayuda también, como usted decía, a comprender los defectos de los A otros, comprender las a insuficiencias de los aguantar, ¿no? demás, Aguantar a los a otros, llevarlos a a ser más ser más pacientes. misericordioso, más Sí, paciente. Y claro, es la lucha en la que todos estamos, uno mismo, el demonio sí. y nuestros seres, ¿no? Que es bien, bien importante. Hay una frase muy bonita, padre, aquí que también quería decir a propósito de la paz interior, ¿no? Ahí San Ignacio de Loyola dice, la confesión, dice, es el medio ordinario para recibir el perdón y la paz interior. Qué cosa impresionante. Es un acto de humildad y confianza en la infinita Eso, misericordia de Dios. O sea, la paz interior es el medio ordinario, medio común para yo tener paz sí, interior sí. y tal, ¿no? Y todo esto. Entonces, padre, ahí tenemos el cuarto punto, nos faltaría el quinto punto. El ¿Cuál quinto, sería usted lo citó, el que es quinto? consecuencia, ¿no? Que es que a mí me ejercita en la confianza. Una vez que conozco, de que entiendo esta maravilla que nuestro Señor Jesucristo nos dejó por los méritos de Él, por su pasión, que es el perdón de mis miserias, mis flaquezas, que es restaurar en mí el estado de gracia, que son los efectos del sacramento, ¿no? Estamos aquí nosotros haciendo cita de las consecuencias más Ujú, inmediatas, ¿no? Pero ujú, la Iglesia nos enseña claramente que el- el- los efectos del sacramento, el perdón de los pecados, el perdón inclusive la remisión de la pena temporal, como un efecto positivo, la infusión de la gracia santificante en mi alma, ¿no? ujú. Y lo que hemos ido citando aquí. Pero es que una vez que yo entienda esto, me ejercita en algo, una virtud que es fundamental, que es la virtud de la confianza. O sea, yo saber de que desde que vaya con mis disposiciones de alma, de arrepentimiento y deseo de cambiar de vida, esa misericordia de Dios, misericordia, que es el amor al miserable, estará abierta para mí. Eso me da a mí una confianza inmensa. O sea, por más que yo tenga debilidades, flaquezas, insuficiencias, ¿no? Eso, Dios va a perdonarme desde que yo tenga ese estado, Ujú. ese deseo de cambiar de vida y tal, y perdone y decline mis flaquezas. Y es, padre, inclusive una práctica, la confianza de algo que tal vez de las mayores carencias del mundo de hoy, que es el amor. O sea, el amor bien entendido, la caridad, ¿no? El amor a Dios se ejercita, ¿no? En cada confesión. Sí, Es un yo amo a Dios porque, claro, con confianza yo me acerco a Dios que me perdone, yo me voy ejercitando en ese amor continuo a Dios, ¿no? Y a veces hay gente que tiene carencias afectivas, por ejemplo, pero que con el sacramento de la confesión van inclusive hasta ordenando estas dificultades afectivas, que se siente mal, que nadie me quiere, todos me odian, la típica expresión, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, claro. y, pero tiene a un Padre, tiene un Dios que está ahí, dispuesto a escuchar y a perdonar, ¿no? O sea, la confianza, como usted dice, también ayuda a ordenar el Sí, propio el sentimiento propio y la propia sentimiento. virtud y el don del amor, de la Sí. caridad, Porque fíjese que eso que usted acaba de decir es una consecuencia una consecuencia. de que hay algo, es que estamos en un mundo en que el relacionamiento es como si te doy y me das, Claro. es interés, ¿no? Entonces, claro, todos hemos vivido eso. Es- Se vive en función del interés. Inclusive hoy en día los seguros médicos, la persona es atendida en función si es de primera categoría, ¿no? Gold, en fin. Y si la persona está muy mal y no es la categoría, tiene que esperar. Entonces entramos en un relacionamiento humano, también el trato humano, que es en función de intereses. Nosotros, al conocer un sacramento en el cual Dios se da y Dios me da un perdón que es gratuito, que depende, por lo tanto, de la bondad de Dios, depende de esas disposiciones mínimas que Dios pide a mi alma, que son además de consecuencia lógica, ¿no? Cuando el niñito fue y le puso el dedo a la torta, que era para el cumpleaños del papá, y la mamá le dice, Juanito, ¿cómo es que metiste el dedo en la torta? Mamá, perdón. O sea, ¿cuál es la consecuencia lógica de que yo hice algo malo? Pedir perdón.
Entonces, lo que Dios ha dispuesto para yo acercarme al sacramento de la confesión es algo que está ordenado en mi naturaleza humana. Es reconocer mi flaqueza, pedir perdón y deseo nunca más hacerlo. Sí. Es tan Claro. lógico, tan coherente, ¿no? Y había una Santa Teresa de Jesús, ella decía que cuando una de las cosas que a ella más le dolía, y Monsieur John Clat también repetía esto de aquí, que es algo curioso, cometemos una falta, cometemos un error, o un pecado en este caso que estamos hablando, en vez de acercarnos, hay una cosa misteriosa en el ser humano que es alejarse. Alejarse. Y que es propio inclusive del propio demonio, ¿no? El demonio cometió el pecado y muchas revelaciones dicen que ellos mismos construyeron su infierno, se alejaron de Dios. Y mientras más lejos, nunca van a estar lejos porque todo está dentro de Dios, Sí. pero el ser humano comete lo que hizo Adán, se escondió. O sea, hay una reacción que debería ser lo contrario, porque como no me va a dar un castigo, ya metí el dedo en la torta. Hay mamás comprensibles que, bueno, ya, pero hay otras que entonces a veces la persona cree que es eso, o sea, y pequé, me alejo, y pequé, me alejo. Pero si la persona se acerca, justamente tiene que aumentar su confianza. O sea, las virtudes hay que practicarlas, o sea, es un ejercicio, así como ver un músculo, Sí. tiene que ejercitarse. Hay que hacer fuerza, hay que mover las piernas del alma, digamos, ¿no? Pero hay que moverlas, porque la tendencia normal, peque, uy, me voy, me alejo, no soy digno. No, pues, al contrario, muevo la pierna para el frente, ¿no? Entonces... Es que esto que está aquí está contado poéticamente en la parábola del hijo pródigo. Lo que justamente usted acabó de decir, ¿no? El hijo pródigo, ese joven que se aleja de la casa paterna, despilfarra sus bienes en una vida pésima, y es justamente cuando está en ese estado tan deplorable, cuando toca fondo, como cuando dice. tocó Fondo, muchos tocó dicen. fondo, ¿no? Tocó fondo, tan fondo que para poder vivir tenía que pelearse la comida con los cerdos que cuidaba. O sea, qué cosa impresionante. Comía la comida de los chanchos. Cómo nuestro Señor montó una parábola tan bien elaborada, ¿no? Y que padre, divinamente elaborada y que es realmente parábola metáfora, porque el comer la comida de los chanchos es menos grave que cometer un pecado. Tal y cual, ¿no? Sí. Entonces, entendamos eso. Yo creo que esto, que sea para concluir, cuánta confianza hemos de tener, ¿sí? Ujú. Vivimos en un mundo muy dado a los intereses, en el cual infelizmente cada vez se va alejando más. Así como nos vamos alejando de Dios está presente, claro, es verdad, pero como que la humanidad apartada de Dios trae como consecuencia de que el trato sea bruto, de que no exista caridad, de que no exista bondad de uno para con nosotros. Y eso va creándome un reflejo. Cometí algo malo. Entonces Dios es así conmigo también. Y Él justamente lo contrario. Es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Es el Padre, dice un autor una cosa maravillosa. Y es tal y cual, es impresionante, que nuestro Señor Jesucristo, la parábola del hijo pródigo, Él no la contó, dice él así, como Él hubiese querido contarla. O sea, impresionante lo que Él dice así. ¿Por qué? Dice porque el hijo pródigo vuelve a la casa paterna. Dice, pero la realidad de Dios no es así. El padre va a buscar al hijo en el lugar donde él se encuentra. Y va una y más veces. Así es. Cuando nosotros tomamos la iniciativa de buscar estos beneficios que fueron citados aquí, estos 5 nada más, que son muchísimos más beneficios de la confesión que la confesión nos trae, en el fondo, ¿qué es? Es la gracia de Dios que me está persiguiendo para decir, hijo mío, ven aquí. Yo te saco de ese lugar terrible en el cual tú te encuentras en medio del estrés, de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Ven aquí, yo te traigo la paz. Exactamente. Entonces, podríamos decir cuánta maravilla más, porque este sacramento es un... todo lo que viene de nuestro Señor es palabra de vida eterna. Nos quedaríamos eternamente aquí hablando, pero bueno, hay tiempo y estamos sujetos a las horas y al cronómetro. Padre Marlon, le agradecemos muchísimo por haber conversado, ¿no? de este tema, que es un tema tan fabuloso, rico, y que bueno, que el sacerdote tiene una experiencia teórica práctica muy grande y de mucha gracia, ¿no? Porque el sacramento de la confesión
da mucha bendición, Sí. tanto para el penitente como para... Y una de las cosas bien bonitas, padre, que yo creo que ya con esto terminamos, que mucha gente quiere haber visto, es bonito ver cuando un padre se confiesa. Uf, Cuando un padre se confiesa con edificante. otro padre, es una cosa muy linda. Claro, nosotros tenemos esta alegría porque, bueno, vivimos en comunidad y vemos continuamente sacerdotes, y a veces sacerdotes ya ancianos, sacerdotes con cabello blanco, confesándose con uno de cabello negro. Y es bonito Muy porque bonito. usted ve que este Padre que es Dios no tiene edad y que Sí. está siempre dispuesto a perdonarnos, y esperemos que esto que hemos conversado sea en fin, para el fruto espiritual de Sí. todos y que nos aumente nuestro amor y devoción a la confesión, Padre. Y otro día tenemos que conversar algo de los beneficios que recibe el sacerdote cuando confiesa. Ah, bueno, ¿qué E- está ese, detrás de la cortinita? ese es un universo, es una maravilla. Y que uno a veces se lamenta de que haya ministros de Dios que no ejerzan ese ministerio como debe ser ejercido. Porque cuánto es formativo para el ministro de Dios Claro, confesar, claro. ¿no? No, claro. No es que no hay mejor tratado y mejor estudio que uno pueda hacer No hay. que justamente ese tratar con las almas, ¿no? Tratar con las almas. Es ¿sí? una gran bendición. Entonces, Padre, le agradecemos muchísimo y recemos, ¿no? Una Sí. salve. Siempre solemos rezar una salve al final, especialmente por todos los que nos siguen y, bueno, por nuestra fe, para que crezca en este amor al sacramento de la confesión. Pidamos a la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, Madre de ¿no? misericordia. Para que ella nos obtenga de su divino Hijo todas las gracias, que esto que hemos comentado aquí es una enseñanza, pero que es la gracia la que va a hacer trabajar, ejercitar mi alma en ese sentido. Exactamente. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Les dejamos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Malum, por acompañarnos en este podcast. Salve María y nos vemos en el próximo episodio del podcast de los Caballeros de la Virgen. Salve María.